Pessoal, essa semana eu tive lá na ABS, a convite da World Wine e da Orantes Assessoria, para degustar os vinhos do Raul Pérez, com palestra do Raul Pérez. Um espetáculo. Eu gravei algumas coisas aqui para vocês conhecerem a figura, aquele cara que você olha e já quer tomar o vinho dele só pelo estilo, pela personalidade da pessoa. Um cara independente, muito sério, e foi fenomenal. Os vinhos dele estão todos na World Wine, e eu lembro a vocês que na La Pastina tem os vinhos de entrada dele, que são excepcionais e na faixa dos R$100 e poucos. Vale a pena. Veja na sequência algumas coisas que eu gravei. Saúde! E se a casa é cheia, é porque a atração é boa, né? Quando a coisa é meia boca, fica metade da casa cheia, né? Então, a gente sabe que é uma apresentação excepcional hoje. Estamos recebendo aqui de novo nossos parceiros da World Wine e a gente está tendo o prazer e a honra de receber aqui um dos grandes enólogos do mundo atualmente, né? O Raul Pérez, né? Eu não sabia de apresentações, né? Já foi o enólogo do ano da revista Decanter, que não é pouca coisa, né? Para ser uma das maiores honrarias do mundo do vinho. A lo largo de este camino establecen monasterios y estos monasterios se empiezan a rodear de viñedos. Esos viñedos que pusieron hace 100, o sea, 1000 años casi, es la zona donde está ocupada actualmente por los viñedos. De ellos heredamos muchas cosas. Nos queda la ubicación, por supuesto, la cultura de elaboración histórica, la densidad de plantación, tenemos la misma que en el siglo XI, y probablemente las variedades. A lo largo de la historia se han quedado variedades con perfiles muy del norte de Francia. Bueno, el cultivo de la vid y la elaboración de vinos fundamentalmente eran los monasterios hasta aproximadamente 1750-1760, donde hay una gran desamortización, quiere decir que la Iglesia pierde el poder y pierde el control de los viñedos. Todos esos viñedos pasan a grandes empresarios de la zona de Bierzo, y estos empresarios cultivan este viñedo durante 70-80 años, hasta mediados de 1800. En este momento hubo unos años muy malos para la viticultura, y sobre todo los precios del vino bajó muchísimo, así que gran parte de toda esta gente que tenía los viñedos se arruinaron, no podían pagar, y se pagó a través del propio viñedo. Y en este momento fue muy importante porque el viñedo pasó de empresarios con poca experiencia a los agricultores. Fue un cambio muy importante, aproximadamente en 1850. Esta gente empezó a trabajar los viñedos en pequeñas explotaciones, con pequeñas producciones y con un mercado muy local. Bueno, la alegría duró poco porque a final de 1800, en 1872, llegó la filoxera y se arruinó todo el mundo. Es decir, todo el viñedo de Bierzo se perdió. Inmediatamente se empezó a replantar, pero el 40% de los productores de uva de este momento migraron a México, a Brasil, a Argentina, a países donde podían hablar el idioma. Y el viñedo en estos momentos, al no haber prácticamente uva, la filoxera no es un momento exacto. Quiere decir, la filoxera es una enfermedad que puede convivir con la cepa durante varios años. La cepa empieza, cuando está mordida por el insecto, empieza a perder fuerza, empieza a producir menos. Es decir, que no, en un año no se acabó todo y empezó todo. Es decir, fue progresivo. Las cepas se iban muriendo y se iban plantando las plantas americanas. Entonces, esta gente no podía volver a plantar viñedos, no tenían capacidad económica, y al no haber suficiente vino, lo que pasó fue que el precio se disparó. Entonces, el viñedo, había otra zona de tierras donde había mucho más cereal, que era la zona donde actualmente está el viñedo, que es
la zona de Villafranca del Bierzo, la parte oeste, Corullón, Valtuille, Cacabelos. Ahí lo que había era terratenientes con mucha extensión y con capacidad económica para poder plantar y producir vino. Y en ese momento lo que hay es un cambio, en el final de 1800, lo que hay un cambio de ubicación. Pasamos de Ponferrada hacia Valtuille. Aproximadamente se movió el viñedo unos 10 kilómetros. Ponferrada mantuvo un poquito de viñedo, no desapareció totalmente, pero la gran expansión de viñedo se ubicó en la zona hacia el oeste. Bueno, actualmente la zona de Ponferrada se está replantando de forma muy fuerte porque la zona de Villafranca Valtuille está colapsada y muchas casas de fuera están entrando en estas zonas como Emilio Moro o como 7 u 8 nuevos proyectos, grandes proyectos, porque hay tierra para poner viñedo. Bueno, y ahí empieza un poco la historia más reciente que tenemos en el Bierzo. El Bierzo es la zona del mundo donde más hectáreas de viñedo viejo existen. Tenemos unas 3.500 hectáreas de mencía, o sea, de viñedos plantados entre 1876 y 1936, que empezó la Guerra Española. Ese viñedo se mantuvo porque hubo otra fase muy similar donde se repartió mucho el terreno y no se podía hacer concentraciones para plantar, así que la gente mantuvo las pequeñas explotaciones que todavía hoy tenemos. Bueno, ¿cómo es el Bierzo? El Bierzo es una zona en el noroeste, no sé si hay un mapa por ahí, había un mapa creo, estamos aquí, muy cerquita de Portugal. Aproximadamente, bueno, esto está un poco desproporcionado el mapa, realmente estamos aquí. Estamos como a unos 40 kilómetros de Portugal en línea recta y desde aquí al mar tenemos unos 90 en línea recta. 90 y 90, estaríamos ahí. Es un valle rodeado por colinas, por montañas. Las montañas son entre 1100 y 1800 metros de altitud. Esto lo que va a hacer es una protección muy grande y un microclima especial. La parte más baja de las montañas está en la parte oeste, que coincide con la entrada de los vientos. El 90% de los vientos que entran en la zona de Bierzo son vientos del oeste. Y estos vientos son vientos que vienen generalmente asociados a la lluvia. Cuando entran las borrascas siempre entran desde el oeste. Y eso nos genera un clima atlántico. Yo a veces digo esto en España y se ríen de mí, porque dicen, bueno, entonces si el Bierzo tiene un clima atlántico, ¿qué clima tiene Galicia? Pues tiene un clima atlántico más extremo, pero seguimos siendo un clima atlántico. Ahora la climatología ha cambiado, los últimos 20 años se nota mucho y llueve menos, pero todavía recuerdo cosechas anteriores al 99 con lluvia todos los meses, con vendimias con lluvia, y teníamos mucha lluvia en primavera y en invierno, un poquito en otoño. El régimen ahora ha cambiado, tenemos más lluvias en otoño, menos en invierno y menos en primavera. Y los veranos llueven muy poco. Hace unos años, hace 5 o 6 años, batimos el récord de 40 días sin llover, y el año pasado ya fueron 60 días sin llover. O sea que esto es muy rápido, el Bierzo se está notando bastante. Aún así, somos de las zonas más húmedas que tenemos en las denominaciones de origen del norte. Las más húmedas serían toda la costa, primero Rías Baixas, la parte asturiana, Chacolina y un poco la costa de Navarra, pero aquí casi no hay viñedo. Y luego ya el Bierzo es muy importante porque tiene una entrada muy natural e incluso es más húmeda que en ciertas zonas de Galicia. Bueno, el valle no es un valle plano. Siempre que digo esto la gente piensa que son las montañas y un valle plano. No, el valle es plegado, no hay nada plano, son lomas que oscilan entre 500 y 800 metros. Así que siempre las lomas tienen una parte de abajo más plana, pero luego suben y vuelven a bajar. Vamos a diferenciar básicamente 3 tipos de suelos. Todos los viñedos que están en las montañas, en cota 800 hasta 1045, que es la más alta, la línea que tenemos, los suelos suelen ser de pizarra. Cuando bajamos de cota 800 y ya empezamos a entrar en el valle, lo que vamos a tener son perfiles de arcilla. El 80%, 85% de los viñedos del Bierzo están en arcilla. Y luego dentro de las arcillas vamos a tener vetas de arena mezcladas con arcilla. Tenemos como un 1% de calcáreo.
menos del 1%, porque tenemos unos 4.500 hectáreas en total en este momento y tenemos unas 9 hectáreas de calcáreo solo de Bierzo. Así que el Bierzo básicamente lo que es arcilla. Y el pueblo donde nos vamos a catar hoy va a ser arcilla y arena. No vamos a catar ningún vino de pizarras. Tenemos algunos proyectos en la montaña, pero no tenemos ninguno aquí. El Bierzo es muy importante el concepto histórico del Bierzo en lo que refiere a los vinos. Hoy hacemos vinos para los periodistas, para parques, para los bien. Hacemos vinos bajo batutas de consumo, con polifenoles, con taninos, con color, con estructura. Es el momento y es la demanda y es lo que pasa, ¿no? Pero si retrocedemos a 1880, 1890, 1900, cuando se inventó el vino era una bebida y se bebían 4 o 5 litros en una jornada a la gente. Entonces no podía haber conceptos de estructura porque no podías beberlos, es más complicado. Así que el viñedo del Bierzo se pensó, como todos los viñedos históricos del mundo. Burdeos, hace 100 años, la mayor parte de los vinos eran clarets, que eran vinos con muy poquito color y con muy poca estructura. Borgoña ya por su propia variedad y por su propia ubicación, los vinos son muy ligeros, se pueden beber desde priorentos, no son claretes en el sentido del color, pero la estructura es muy parecida. Así que Bierzo lo que también hacía, como el resto de las zonas de España, que Ribera del Duero, que hoy está muy de moda. Hace 40 años no había vinos tintos, solo existía Villa Sicilia, hace 40 o 50 años, el resto eran rosados. Entonces el Bierzo se pensó desde ese punto de vista de vinos para beber, con la particularidad que nosotros, lo que hicieron los viticultores o la gente que puso vinos, mezclaba las variedades tintas con las blancas. Todos los viñedos viejos del Bierzo, que son miles, todos, tú te compras un viñedo de 400 metros y ese viñedo va a tener tinto y blanco, siempre. Aunque solo sean 3 cepas blancas, pero las va a tener. Hay diferentes proporciones. Y dentro de las variedades están mezcladas. Tenemos 2 variedades históricas que se corresponden con antes de la filoxera, que son la mencía y lo que llamamos panicarne o sardina, que no deja de ser el Trousseau francés. El Trousseau se extendió mucho en la costa, en la parte norte de España, porque era una variedad de ciclo muy corto y los monjes la fueron trayendo y funcionaba muy bien. Maduraba antes que la mencía y siempre te daba un plus de maduración en épocas que eran mucho más frías. Cuando vamos entrando en Galicia, pues va cambiando de nombre. Si vamos a Valdeorras, se llama Mediaduena, si vamos a Ribera Sacra, se llama Domingo Pérez, también se llama Bastardo, también se llama Merensao, en Canarias le llaman Babosa y pues hay un montón de nombres para la misma variedad. Y luego, en 1920 aproximadamente, llegó una variedad tinta al Bierzo porque había mucha demanda de vino hacia Galicia y necesitaban color. Entonces lo que se puso fue el Alicante Boucher. Es una variedad que hasta hace bien poco no llegaba nunca a la plena maduración, porque es ciclos muy largos, todo lo opuesto al Trousseau. Y esta variedad pues, consiguió establecerse en Bierzo porque se demandaban vinos con color para mezclar. Pero solo por eso, era una variedad muy ácida, no maduraba y bueno, se ha quedado ahí. Hoy en día tiene mucho sentido porque el cambio climático hace que esa variedad te permita bajar un poco el grado alcohólico de forma natural y te hace subir la acidez de forma natural. Entonces es una variedad que estaba condenada a desaparecer en el Bierzo con las nuevas tendencias, pero que cada día se pone un poquito más porque es una forma natural de conseguir un equilibrio. Y luego siempre con variedades blancas. La variedad blanca en el Bierzo por antonomasia era la dona blanca y la malvasía, que era normal en casi toda España. Existía el Godello, pero el Godello era minoritario, era una variedad que no tenía interés porque producía muy poco y porque hacía vinos muy ácidos y esto no le gustaba a la gente. Así que cuando tú entras en un vino del Bierzo, a lo mejor si tienes 1000 cepas vas a tener 3 de Godello, 2 de Godello, no existen una cantidad grande. Desde hace 30 años, 40 años hacia aquí, lo que se trata del Bierzo únicamente es Godello. La Godello tiene una actitud muy parecida al Chardonnay, con una buena acidez, con un pH muy bajo y tiene capacidad de guarda. Entonces, casi todo el mundo lo que está trabajando es con la Godello. Y luego, al mismo tiempo que llegó, en 1920, el Alicante Boucher, llegó el Jerez, el Palomino. Es curioso porque nosotros tenemos las cepas más viejas del Palomino que hay en España. Las trajimos de Jerez
Pero en Jerez, en los años 60, hubo una virosis muy grande y arrancaron prácticamente todos los viñedos de palomino. Las zonas del norte habían traído el palomino, no tenía virosis, así que tenemos un patrimonio importante de Jerez. ¿Qué pasa con el Jerez en el Bierzo? Que en la arcilla no tiene pH bajo ni acidez, entonces no tiene ningún interés y se está perdiendo esta variedad y se está quitando. En Jerez, por la propia estructura caliza del suelo, tiene mucho sentido y por el estilo de vinos que ellos están haciendo. Entonces, ese es el panorama que tenemos en este momento en el Bierzo. No, vamos a ver, yo respeto todo. No estoy, por desgracia, no estoy con la potestad de la verdad, no soy Dios. Yo creo que en la enología existen diferentes corrientes. Nosotros preferimos trabajar con fermentación espontánea porque nuestro trabajo está fundamentado en expresar lo máximo posible la tierra, el terroir. Y el terroir no es solo el suelo, el terroir son las prácticas, la cultura y la microbiología que rodea a un viñedo. Si tú tienes tu parcela en el Bierzo con unas condiciones de clima, con una población de levaduras, de microorganismos, y a tu vino le pones una levadura de Burdeos o de Alsacia, pues hay algo que no encaja, ¿no? Entonces, pero yo he trabajado hace muchos años con levaduras, hace 25 años que lo dejé, pero hace 30 trabajaba con levaduras y con todo, y respeto a todos los vinos. Para mí, una de las cosas más importantes de los vinos es el final. Un vino es bueno o es malo. Si es bueno y tiene una filosofía, pues es más bueno. Pero no por poner levaduras un vino va a ser malo. No tiene nada que ver. Lo mismo pasa con el sulfuroso. No por tener menos sulfuroso tu vino va a ser mejor. No tiene ningún sentido. La gente está mezclando muchas cosas. Entonces, Romane Conti no sé si tiene levaduras, pero tiene sulfuroso y son muy buenos vinos. Y Petrus también. Entonces, no tiene nada que ver todas esas prácticas. Que un vino sea tecnológico no tiene que ser mejor o peor, en absoluto. Hay vinos tecnológicos increíbles, hay vinos naturales horribles y viceversa. Entonces, solo que cada uno tiene una forma de pensar y de ver las cosas. Puedes pensar trabajando únicamente en tu consumidor o puedes trabajar pensando en lo que tú quieres y lo que te gusta. Entonces ahí es donde todas estas cosas están delante o están detrás. Pero yo no creo que por poner levadura o quitarla sea mejor el vino o sea peor. Sí, vas a perder una parte de tu carácter. Eso puedes estar seguro. Pero no tiene que ser bueno ni malo. Gracias. Teníamos un vino espectacular, joven, y cuando yo me marché de la bodega familiar 12 años después y empecé mi propio proyecto, sinceramente, en el primer vino que pensé fue en Ultreya Sant Jacques. Yo quería hacer ese vino porque durante los 13 años que estuve en la bodega familiar, particularmente para mí mismo, fueron los grandes éxitos de mi vida. Hacer ese vino joven que costaba 3 euros o 4, que se bebía todo en la zona y que representaba sobre todo al pueblo. O sea, yo no intento tocar lo menos posible porque si yo toco los vinos, al final es mi carácter dentro de un vino. Si tú dejas que todo fluya de forma menos intervencionista, al final es más fácil expresar lo que todo el mundo ha hecho. Y todo este trabajo que hemos hecho y que os he explicado tan sencillo como trabajar con uva entera, todo fue sacado de la sensación que tenía la gente en el pueblo cuando probaba vinos más modernos. Cuando probaban los vinos nuestros, muchas veces decían, joder, el vino sabe a vino. Y busqué mucho cómo trabajaban mis padres, mis abuelos. Me di cuenta que era una época donde no había máquinas, no había desparilladoras, con lo cual se trabajaba con toda la uva entera. Y también en esos tiempos no solo había vino en casa, había animales, había cereal, había patatas que teníamos que vender para sobrevivir. Y los tiempos eran muy largos, es decir, se vendimiaba en final de septiembre y se prensaba después de Navidades porque era el tiempo que tenías libre. Entonces ahí me di cuenta de intentar recuperar las maceraciones largas, para recuperar un poco el espíritu de los vinos. Yo nací en lo que es la casa de mi familia. Hoy la parte de abajo es un salón, pero cuando yo nací, y hasta hace bien poco, era la bodega, era una bodega de cemento, como todas las bodegas del pueblo,
y recuerdo siempre, porque cada vez que entrabas a la bodega, la puerta no daba a la calle, daba adentro de la casa, entonces todo el olor del carbónico, del vino, lo tengo muy grabado, o sea, recuerdo perfectamente los aromas y siempre busqué en las fermentaciones encontrar ese aroma que yo recordé, ¿no? Entonces el primer vino, que claro, la gente dice, ¿cuál es tu mejor vino? ¿El más caro? Mira, sí, me gustan mucho los caros porque bueno, pero ese vino, sinceramente, es el que más trabajo me da. O sea, es el que, yo un vino caro me lleva 3 horas sacarlo de barrica y tener claro lo que voy a embotellar. Este vino me puede llevar hasta 2 meses, desde que lo tengo todo ya fuera de barrica hasta que decido la mezcla final de las parcelas, las que dejo y las que meto dentro. Es muy complejo hacer 100.000 botellas con una idea de tener un vino de alta gama. Y bueno, si veis la bodega, es una bodega nueva solo para Santllars. Todo lo que habéis visto es Santllars. Si vamos a alguna foto que tenemos por ahí, a ver esa, la foto. Aquí, esto es la bodega donde hacemos los vinos de más calidad, que es un edificio de 1800 de piedra, muy contaminado. Y aquí tenemos las barricas, que son barricas que tienen, pues estas son del 2008, tienen casi 14 años. Estas son las barricas que hacen nuestros primeros vinos. No sé si tenemos alguna foto más por ahí. Estos Santllars, todo nuevo, todo perfecto. Barricas de Santllars, todas bien limpias, suelos perfectos, limpieza. Bueno, esto fíjate, esto es la viña Crecientes de Modello que tiene plantada en 1906. Fíjate el grosor de la viña. Y esto, aquí vemos el detalle del valle, ¿ves? La cordillera que va rodeando el valle, esto sería la parte hacia el sur, y esto es las ondulaciones que yo os decía. Aquí son suelos de arcilla con un poco de arena más sueltos. Dale para acá. Muchas para adelante. No. Para atrás. Un poco más. Os explico las fotos porque son cosas de detalle. Bueno, esto es una cuvée, es la parcela de Rapolao, que son 700 cepas, que yo las estoy empezando a hacer con mis hijos. Es una parcela que en la época de la dictadura, en 1936, mi abuelo en el año 18 se marchó a trabajar a Cuba para mandar dinero para casa y sabía leer y escribir. Entonces cuando volvió al pueblo, en el año 35, 34, pues como sabía leer y escribir le hicieron alcalde y era la época de la República. Así que un año después entró la dictadura y lo fusilaron. Entonces nos robaron, en el año 36 nos robaron esa parcela de 700 cepas que formaba parte de otra de las parcelas nuestras. Y mi abuela siempre lo decía, nos la quitaron, no sé qué, pero nunca nadie le dio mucha credibilidad, porque cuando pasa una guerra, pues la gente se le vuelve un poco la cabeza. Y conseguí comprar esa parcela hace 4 años. Y cuando recuperé la documentación de la parcela, exactamente se la habían quitado por una ley que pusieron para quitar parcelas lindantes. Y entonces era un artificio y me hizo mucha ilusión, y por eso he decidido elaborarla con barrica. Esta es el cubé total, son 300 kilos más o menos. Y luego con ello, lo pisan ellos, con Ramón, pasa de atrás. Bueno, esto es una cubé también de Rapolao que estamos probando quitando la mano para que toda la uva no se rompa y fermentándola ahí. Aquí tenemos, esto es un sinfín, se alimenta el depósito y el depósito se fermenta ahí. Bueno, esto es una mesa de selección. Aquí vemos algunas uvas tintas con mucha botrytis, año 2008, muy frío, y estamos quitando un poco la uva podrida y despalillando la parte de arriba para que genere un poco de líquido. Este es mi hijo. Bueno, esto es la variedad de Mencía, para que veáis un poco cómo es, una uva de tamaño.